Tres, dos, vamos. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Un gusto estar acá con ustedes en esta clase de este curso que inició la Fundación Sabia. Vamos a tratar de ocupar lo mejor posible nuestro tiempo en hacer esta primera clase. Esta primera clase, para que lo entiendan, es una clase como de introducción a los derechos humanos. Vamos principalmente a revisar lo que es el ABC de lo que cualquier persona debiera saber cuando habla de derechos humanos. Recibieron un documento de apoyo que lo pueden descargar ya desde sus computadores y al final de la clase vamos a cargar también un PowerPoint con algunas imágenes que le pueden servir a ustedes de apoyo como para ir orientándose y para hacer más grato también revisar estos contenidos que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Eh, eh, si ustedes lo van a ver en la imagen, pero si ustedes, por ejemplo, miran esa imagen de un arcángel representando a Dios echando a Adán y Eva del paraíso, si uno mira esa imagen de la Biblia con los ojos de los derechos humanos hoy día, uno se preguntaría, bueno, ¿con qué facultad Dios echó a estas dos personas de su territorio original, que era el paraíso, y que desde el punto de vista de los derechos humanos puede sonar como una actitud muy arbitraria, porque finalmente él concentraba todo el poder. Y estas personas, mirando esa imagen desde ahora, estaban como indefensas ante ese poder inmenso que significaba el poder de Dios. Pero si nos trasladamos al siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera este poder todavía se mantenía vigente y lo que se llamaba el derecho divino de los emperadores, con el cual finalmente decidían qué hacer con todos sus súbditos, y que fue uno de los motivos por los cuales se inició la Revolución Francesa, que terminó con el poder monárquico en toda Europa y que finalmente instaló un instrumento internacional que se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es reconocido como uno de los principales instrumentos de derechos humanos o un antecedente para lo que nosotros conocemos como los derechos humanos actuales. Hay en la historia de la humanidad muchos otros antecedentes que ustedes pues, los pueden revisar y si quieren más información les podemos mandar después algunos links para que revisen la historia hacia atrás y miles de años de montones de acciones que han sido impulsadas por distintos grupos, hombres y mujeres, con el fin de ir controlando el poder de la autoridad, porque finalmente hacia allá se dirige esta idea de los derechos humanos. Bueno, la Revolución Francesa fue importante, ¿por qué? Porque de alguna manera fue estas ideas de la Ilustración, como se le llamó en ese siglo, las ideas que permearon en Europa y después en América, que iniciaron todos los procesos revolucionarios que nosotros conocemos como los procesos de independencia. Entonces, esa es la importancia que tiene esta revolución, así como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, finalmente porque provocaron esta ola de lo que nosotros podríamos llamar las primeras construcciones democráticas en América Latina y entre ellos la independencia de Chile a principios del siglo XIX. Pero vamos a saltarnos directamente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial provocó un hecho que es muy particular, un hecho inédito, único, que no hubiera sido posible sin la atrocidad lamentable de esta guerra, y es porque finalmente lo que se vivió de horror en el mundo obligó a que los representantes de muchos pueblos y de muchos estados, de distintas culturas políticas, de culturas religiosas, de tradiciones jurídicas, se vieron obligados a sentarse en una mesa y pensar cómo evitar que esto volviera a ocurrir. Y ahí nació en 1945 lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas, y a partir del año 1947 se mandató a un grupo de personas para que redactaran un documento de principios que finalmente llevaran adelante este ideal común de que no vuelvan a ocurrir las atrocidades que ocurrieron con la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de trabajo lo encabezó una mujer que se llama Anna Eleanor Roosevelt, que era la esposa del presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y que era una mujer que en su tiempo fue muy importante porque era una líder política muy conocida, una mujer pro derechos humanos, feminista,
que se juntó con otros personajes que venían de distintos países, Canadá, Francia, China, de los países árabes, y finalmente redactaron esto que nosotros conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que fue ratificada en una reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La historia de la redacción de esta declaración es un tema muy interesante. No vamos a tener tiempo de ver todos los detalles acá, porque finalmente de ahí salen estas principales orientaciones que finalmente construyen lo que nosotros conocemos ahora como el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Pero les voy a leer un pedacito de esta declaración que dice que es la proclamación. Esta declaración tiene una primera parte que se llama preámbulo, y después tiene 30 artículos que ustedes pueden revisar también, y en el documento tienen incluso un link didáctico que para que lo revisen en internet y vayan leyendo uno a uno estos derechos. Dice, se proclama un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, en la declaración, promuevan mediante la enseñanza y la educación, para que vean lo importante que en ese tiempo se preveía que iba a tener la educación de la humanidad finalmente en favor de la paz, en favor del desarrollo, en favor finalmente de estos ideales comunes, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Como les decía, si uno lee solamente este párrafo, que es un pequeño párrafo del preámbulo de la Declaración Universal, ya se encuentra con una serie de ideas que te da para conversar toda una tarde. Ideales comunes. ¿Qué pudieran ser ideales comunes? Dice, por el que todos los pueblos y naciones, no está hablando solamente de los estados que finalmente tienen una autoridad, sino que está hablando de los pueblos. De los pueblos estamos hablando en términos genéricos. Acuérdense que estamos a mediados del siglo XX. Estamos hablando de todos los pueblos, en que finalmente pueden ser incluso ahora un parangón con nuestros pueblos indígenas latinoamericanos. Aquí le están hablando a todas las personas que están organizadas de alguna manera en comunidades y sociedades, para que asuman este instrumento como un instrumento que finalmente vaya guiando la construcción y que sea un documento fundante para la convivencia internacional. Tan así es que hoy la Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento con la mayor cantidad de traducciones a nivel universal. Está traducida a la cantidad de idiomas que a ustedes se les ocurran. O sea, hay pueblos en el mundo que son 20 personas que tienen un idioma. La Declaración Universal está traducida para ellos en su idioma. ¿Qué es una característica que se tienen que meter en la cabeza que es importante? La Declaración Universal de Derechos Humanos no es un instrumento jurídico vinculante. ¿Qué significa eso? No es una obligación para los estados. La mayoría de los estados, que hoy día son como 200, seguramente han visto ustedes los Juegos Olímpicos y se han dado cuenta de que hay más de 200 naciones participando en los Juegos Olímpicos, y es la cantidad de países y naciones que hay en el mundo. No tienen la obligación necesariamente de aplicar el instrumento de la Declaración Universal, pero tiene tal valor moral a estas alturas que ningún país sería capaz en este minuto de desconocer la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los derechos humanos en particular ustedes lo van a ver siempre en todos los discursos de los congresos internacionales, de los eventos de Naciones Unidas, incluso de los eventos comerciales donde los países se reúnen, como en el caso de Chile, el Mercosur, el ALCA, el APEC. Siempre el tema de los derechos humanos está presente como un tema relevante en la construcción de los procesos democráticos. ¿Qué ocurrió después? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán que en la historia el mundo se dividió en dos lugares. Un lugar que se llamaba el mundo occidental, capitalista, y el mundo oriental, socialista. Y esto es una realidad del mundo de la posguerra, que finalmente también provocó cambios en la mirada de los derechos humanos. Como les decía, la Declaración Universal no es un instrumento vinculante, pero posteriormente, en la década del 60 del siglo pasado, se crearon dos instrumentos que a partir de la Declaración Universal daban cuenta de esta bipolaridad del mundo. Se crearon el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Indistintamente, los países que estaban
en un lado y en el otro del polo suscribieron esta declaración. Para algunos era mucho más importante para el desarrollo de los derechos humanos las libertades personales, la libertad de elegir, la libertad de organizarse, la libertad de información, la libertad de opinión, pero para otros, si bien estos derechos eran importantes, eran mucho más importantes los derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda, eran el derecho al trabajo, eran mucho más importantes. Esos dos instrumentos, los pactos que conocemos nosotros, que son instrumentos vinculantes actualmente en Chile y en la mayoría de los países del mundo, sí tienen este carácter instrumental jurídico de que pasan a ser parte de la legislación chilena. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de recordar para nuestra clase. La Declaración Universal como un instrumento con el mayor valor moral que se le puede otorgar a un documento de nivel internacional, y estos dos pactos de derechos civiles y políticos y el de derecho económico, social y cultural, y que finalmente son los dos instrumentos con los cuales se construye todo lo que nosotros conocemos ahora como el sistema internacional de los derechos humanos. Alguna gente habla que estos derechos civiles y políticos son como los derechos de primera generación y los derechos sociales y culturales y económicos, sociales y culturales son como los derechos de segunda generación, aunque desde una mirada de la política, de lo que era el siglo pasado, en realidad son dos instrumentos que respondían un poco a la coyuntura mundial que existió después de la posguerra. Y hay unos derechos que se le llaman de tercera generación, que finalmente son los instrumentos internacionales que se hacen cargo de realidades particulares. Niños, indígenas, discapacitados, mujeres, diversidad sexual, medio ambiente, y un sinnúmero de otros temas que actualmente nosotros los conversamos cotidianamente, los vemos como temas de derechos humanos, pero que a mediados del siglo pasado todavía eran temas que eran impensables, que iban a convertirse en instrumentos específicos de derechos humanos. Y eso es finalmente, a partir de este hecho, de la Declaración Universal y la construcción de estos dos pactos, viene el desarrollo de lo que nosotros conocemos ahora como el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es un sistema de promoción y protección que finalmente entra a todos los países a través de sus legislaciones, lo vamos a ver más adelante en el caso de Chile, y permite que eso finalmente influya y construya lo que nosotros conocemos como las políticas públicas en cualquier materia. ¿Qué es importante recordar de la Declaración Universal? Primero, recordar que en cualquier conversación que ustedes tengan, entender que la Declaración Universal en particular y todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos le cambian a ustedes su figura jurídica, por decirlo de alguna manera. Si tú te ves finalmente dentro de un marco de institucionalidad jurídica, dice, mira, yo soy chileno o chilena, entonces yo me rijo por las normas de Chile. Entonces yo te digo, ok, pero Chile se rige además por un sistema internacional que es este sistema de derechos humanos. Entonces tú ya no eres un sujeto de derechos solamente de tu territorio nacional, sino que eres un sujeto de derecho de un territorio que es el universo. Y eso finalmente te provoca a ti un paraguas finalmente de protección mucho más importante que tener esta mirada reducida solamente de tu territorio nacional. ¿Y qué es una segunda cosa importante de recordar? Que los derechos humanos son universales. Cuando se pensó en esta Declaración Universal, si bien uno puede decir a lo mejor no estaban todos sentados en la mesa, pero estaban la mayoría de las culturas que existen hoy en el mundo sentados en la mesa, porque más los que quisieron, incluso los que no quisieron, estuvieron obligados a meterse en esta situación de la Segunda Guerra Mundial y finalmente tuvieron que opinar y mandaron especialistas y juristas y hombres muy cultos e importantes que finalmente apoyaron la Declaración Universal. Entonces, la declaración tiene este carácter universal que traspasa el tiempo, traspasa los lugares. Entonces, no se puede invocar ninguna diferencia para la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. No hay una excusa para que un Estado desconozca finalmente la aplicación de los derechos humanos. Entonces, estos derechos son exigibles y válidos por cualquier persona en cualquier rincón del planeta. Es una idea que ustedes tienen que tenerla como muy recalcada, la universalidad de los derechos humanos. Una segunda idea, que son interdependientes. O sea, tú no puedes finalmente decir, mira, a mí me interesa solamente el derecho al trabajo, porque yo te digo, mira, si tú no puedes tener derecho al trabajo si no tienes derecho a la salud, o no tienes derecho a la recreación, o no tienes derecho finalmente a la libertad de sindicalizarte. ¿Me entiendes? Hay una interrelación
necesaria para que los derechos humanos finalmente se puedan exigir y se puedan realizar en cualquier sociedad. Esta indivisibilidad significa que los derechos no tienen una jerarquía, no hay uno más importante que el otro, todos son igualmente importantes y finalmente, dependiendo en qué lugar te pongas, tú luchas por un derecho específico y seguramente muchos de ustedes han estado en luchas por los derechos humanos, pero cuando luchan por ese derecho humano tienen muy consciente de que efectivamente están luchando también por estos otros derechos que finalmente rodean el derecho que tú estás defendiendo. Eso es la interdependencia. Y un tercer concepto que es bueno que lo tengamos presente es el concepto de la progresividad. ¿Qué significa esto? Los derechos humanos se escribieron o finalmente se firmaron en el año 48. Después, en la década del 60 se hicieron los pactos que entraron en vigencia al año 70 y que en Chile recién entraron en vigencia después de la dictadura militar. Estamos hablando a principios de los 90. La progresividad significa que siempre se entiende que los derechos humanos van cambiando con el tiempo, en la medida que va cambiando la conciencia de la humanidad y van cambiando finalmente las tradiciones, nuestras culturas, nuestra forma de mirar las cosas. Pongamos un ejemplo. Las mujeres en Chile recién tuvieron derecho a voto el año 1952, incluso después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Imagínense, hace poco, recién podían votar las mujeres en Chile. Si nosotros nos trasladamos a diciembre del 2011, nos dábamos cuenta que nosotros para votar en Chile teníamos que inscribirnos. Si yo me traslado a enero de este año, ahora me doy cuenta que nosotros tenemos inscripción automática. Y si yo empiezo a mirar qué es lo que son proyectos que se están debatiendo en el Parlamento, me doy cuenta que hay un proyecto para elegir los gobiernos regionales, gobiernos para darle mayor atribución a los gobiernos regionales, e incluso gente que no es un proyecto de ley que está diciendo que los intendentes se tienen que elegir en forma democrática. Ustedes ven el derecho a la libertad de elección de nuestras autoridades públicas solamente entre el año 52 y ahora tiene un nivel de progresividad que yo podría pensar que quizás en un tiempo más, como ya ocurre en algunos lugares, el derecho a voto baje de edad. En algunas juntas de vecinos en este país, el derecho a voto es a los 14 años. O sea, los chicos y chicas de 14 años ya pueden votar, por ejemplo, para la elección de sus juntas de vecinos. A eso se refiere la idea de la progresividad. Las personas que trabajan, las organizaciones de gay, de lesbiana, de diversidad sexual, recién tuvieron reconocimiento de Naciones Unidas el año 2006. Imagínense, hace poquitos años, 6 años atrás. Y ahora tienen un nivel de progresividad que han logrado influir la construcción de políticas públicas y en muchos países del mundo ya están reconocidos los derechos de la diversidad sexual, los derechos de los gays, los derechos de las lesbianas, cosa que era impensable hace 10 años atrás. A eso se refiere la progresividad. Es un tema que hay que tener súper presente. Ustedes saben que ahora nosotros estamos viviendo una ola de movilizaciones muy importante en muchas partes del mundo. Y el tema de los derechos humanos o el eje de muchas de esas movilizaciones son los derechos humanos. Fíjense en lo que pasa en los países del árabe, lo que se llama la primavera árabe. ¿Qué es lo que alega la gente en la calle? Más participación, más libertad de reunirse, más información. Vemos las movilizaciones en España, en algunos países de Europa, lo vemos en Canadá, en Estados Unidos, en Chile con las movilizaciones estudiantiles. ¿Qué es lo que alegan los chicos? El derecho a la educación. El tema de los derechos humanos es, como dijo alguien por ahí, la mejor idea que se construyó en el siglo XX y esa mejor idea es la que finalmente construye los procesos democráticos que nosotros conocemos actualmente en muchos de nuestros países y finalmente abogamos porque esos derechos finalmente sean los que marquen todas las políticas que moldean nuestras vidas cotidianamente. ¿Qué pasa en Chile? En Chile nosotros empezamos a hablar de los derechos humanos a partir de las violaciones cometidas durante la dictadura militar. Ahí empezó el tema de los derechos humanos para nosotros. Los derechos humanos se convirtieron quizás en el ícono que logró finalmente aglutinar a un montón de gente para derrocar la dictadura militar el año 89. O sea, los derechos humanos finalmente fueron como el eje que reunió a gente muy transversalmente para que finalmente dijera no, no podemos seguir con esto, vamos a cambiar. Y finalmente se hizo la votación del sí y el no y finalmente se derrocó por esa razón se derrocó la dictadura. Se convirtió en un símbolo de lucha, pero
a partir de la construcción de un proceso democrático, los derechos humanos se convierten como la piedra angular de la construcción finalmente del sentido de la democracia. ¿Qué significa la piedra angular? La piedra angular significa que yo tengo que tener presente, primero, exigir que Chile, y eso empezó a ocurrir, asumiera todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que la dictadura no había ni firmado ni ratificado. Y eso sigue ocurriendo ahora, porque siguen saliendo nuevos instrumentos y se sigue actualizando, y Chile se tiene que ir actualizando también. Y eso fue ocurriendo, y finalmente lo que nosotros conocemos de muchas de nuestras políticas públicas son influencia directa de que se asumieron instrumentos internacionales de derechos humanos. Toda la política que tenemos nosotros de la legislación de menores tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño. Toda la política que tenemos de las mujeres y el CERNAM y otra serie de políticas públicas tiene que ver con la Convención de los Derechos de la Mujer, o la Convención que impide la discriminación contra la mujer, o la Convención que impide la violencia contra la mujer. Entonces, y eso pasa también en el derecho al trabajo, en el derecho de la vivienda, y en lo que a ustedes se les ocurra pensar en este minuto, se van a encontrar con que hay un instrumento internacional, sistema carcelario, el tema de las calles, el tema de los discapacitados, y que tienen que haber pasarelas para subir y escaleras para entrar a los servicios públicos, y tienen que haber soleras especiales para que tú puedas subirte a las plazas. Todo eso son parte finalmente del trabajo, primero, de miles y millones de personas que hacen esta lucha finalmente para que se vaya construyendo esta idea de que hay un derecho que tiene que ser reconocido. Después se pasa a convertir en un instrumento internacional, y después el Estado de Chile tiene que asumir ese instrumento por ser miembro de las Naciones Unidas. ¿Dónde entran los derechos humanos en nuestra legislación? Ahí ustedes lo que tienen que hacer es revisar la Constitución Política, esta de 1980, en su artículo 5, dice: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, comillas, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Chile, como cualquier Estado, primero suscribe un instrumento internacional, pongamos cualquier instrumento, a la Convención de los Derechos del Niño. Primero se suscribe y después ese instrumento llega al Estado chileno, va al Parlamento, el Parlamento finalmente lo suscribe, y eso significa ratificar el instrumento internacional, y Chile dice: ok, este instrumento a partir de este minuto pasa a ser parte de la legislación chilena. Si nosotros vemos, y lo van a ver en el documento que tienen anexo, el sistema jurídico chileno como una pirámide, que se llama la pirámide normativa. En la punta de la pirámide, acá arriba, ustedes van a encontrar la Constitución, y junto con la Constitución ustedes van a encontrar los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la importancia que tiene el sistema internacional de derechos humanos, y esa es la importancia que uno tiene que siempre decir que tienen los derechos humanos, porque esa es la importancia que tienen. De repente nosotros minimizamos el tema de los derechos humanos y lo vemos como un tema, incluso lo soslayamos dentro de nuestro debate público, y los derechos humanos son efectivamente un conjunto de principios y de deberes y derechos que son los más importantes y están acá arriba en la pirámide de nuestro sistema jurídico interno. ¿Cuál es el problema que yo veo que de alguna manera tenemos que tratar de enfrentar? Nosotros no tenemos educación cívica en este minuto, en Chile. Y eso es un problema. Ustedes han visto las encuestas, la gente tiene una muy mala opinión de la clase política, tiene una muy mala opinión del Parlamento, hay un alto desconocimiento de lo que se hace del trabajo de las instituciones públicas, y es un tema que tenemos que reparar, porque eso no es tan bueno finalmente para que tengamos una sociedad que respete los derechos humanos. Un segundo problema es que nosotros tenemos una herencia de la dictadura que finalmente instala en el poder a un grupo muy conservador, que tiene una mirada muy conservadora de la sociedad chilena, muy discriminadora también de la sociedad chilena. Y lo vimos recién con la discusión de la ley de discriminación, donde finalmente y lamentablemente la muerte de un joven, Daniel Zamudio, provocó que el proyecto de ley que estaba en el Parlamento ya varios años se acelerara, se votara y finalmente saliera esta ley que seguramente a no todos les gusta, pero es un instrumento que es presionado finalmente por un hecho lamentable como la muerte de este joven. Entonces, la construcción de los derechos humanos en Chile no es un tema fácil.
porque tenemos un tema de educación, y por eso los chicos alegan por el tema de la calidad de educación, y cuando alegan del tema de la calidad de educación están aludiendo justamente a la falta de contenido que les permitan a ellos vivir en una sociedad democrática, y tenemos también enquistado en los núcleos de poder político y económico grupos que lamentablemente se instalaron ahí con la dictadura militar. Y por eso tenemos un tercer problema, el cuestionamiento a la legitimidad de nuestro sistema democrático. Y por eso hay sectores ahora que abogan porque hagamos una nueva constitución o porque hagamos un cambio sustantivo de nuestro modelo político institucional, cosa que nosotros le demos legitimidad a todo lo que hagamos. Porque si volvemos a la pirámide y yo tengo la punta de la pirámide contaminada, que es la Constitución Política de Chile, todo lo que va hacia abajo también se contamina. ¿Y qué es lo que hay hacia abajo? Hacia abajo están todas las leyes que salen del Parlamento, están todos los reglamentos que salen de los servicios públicos, están todas las normas y reglamentos que salen de los consejos municipales o los acuerdos de los gobiernos regionales. Entonces no es un tema menor el tema de la legitimidad de nuestro sistema democrático. Entonces a eso hay que ponerle ojo. Cuando uno entra a mirar qué es lo que están discutiendo muchos grupos que están ahora por cambios de la reforma municipal, por la elección directa de los gobiernos regionales, porque los instrumentos de gestión territorial tengan algún grado de vinculación con lo que se decide en los territorios, eso no es un tema menor, porque finalmente nosotros tenemos que tratar de avanzar a que nuestro sistema político tenga mayor legitimidad y que muchos de estos instrumentos finalmente gocen de esa legitimidad que hace que finalmente uno se reencante con la política, con la función pública y sea un aporte finalmente para el desarrollo de lo que viene. Un resumen muy rápido. ¿Qué se puede entender hoy día por los derechos humanos? Dijimos que son universales e igualitarios. Por lo mismo, incompatibles con cualquier sistema político basado en la superioridad o fuerza de un grupo, raza, pueblo o clase social determinado. Eso es lo que finalmente muchos pueblos ahora todavía están peleando, que todavía están dominados por castas, están dominados por grupos de poder, están dominados por militares y finalmente luchan contra eso. Los derechos humanos se reconocen para todos y todas, independientemente de factores particulares como tu estatus social, el sexo, la etnia, la nacionalidad y un montón de otros sinnúmero de condiciones que actualmente están muy especificadas en los instrumentos internacionales. Son libertades básicas y fundamentales, inherentes a cada persona. Una persona nace con los derechos humanos incorporados. Es una cosa fundamental que se entiende ahora en todas las sociedades modernas. Y desde una concepción social, que este es un concepto que a nosotros nos gusta mucho decir, porque nosotros pensamos que esto es finalmente como un resumen muy práctico de cuando uno dice ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las condiciones básicas que necesita una persona o un pueblo para desarrollarse sin dignidad. Así de básico. ¿Qué son condiciones básicas? Piénsenlo. O sea, seguramente cada uno de ustedes tiene condición a lo mejor distinta a la del vecino o a la del amigo, incluso dentro de la familia, pero finalmente se empiezan a conversar, se van a dar cuenta que hay ciertas condiciones básicas en las cuales todos van a coincidir, entre ellos la vida, en primer lugar, para que finalmente podamos relacionarnos con cierta dignidad. ¿Quién es responsable de los derechos humanos? El Estado. Eso subráyelo. El Estado es el responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos. El Estado es el que firma todos los instrumentos internacionales en nuestra representación. Ellos son los que van a las Naciones Unidas, el Estado es el que tiene que informar los cambios en sus políticas públicas, donde dicen, mira, hemos hecho esto en salud, hemos hecho esto en vivienda, hemos hecho esto para la situación de los presos en las cárceles, hemos hecho esto por los mapuches, hemos hecho esto para reparar las violaciones de la dictadura militar ocurridas durante la década del 70. Todas las políticas públicas se evalúan desde el sistema internacional, pero se evalúan en función de lo que el Estado dice que va a hacer o que ha hecho. Entonces, el Estado es finalmente el que es evaluado en las políticas de derechos humanos. Y cuando yo digo evaluación, yo me pongo un estándar de evaluación. ¿Yo con qué estándar evalúo, por ejemplo, las políticas públicas de mi comuna? ¿O cómo evalúo yo la política pública sobre el VIH y SIDA? ¿O las campañas públicas de información del uso del condón? Yo las evalúo desde los estándares internacionales. ¿Qué es lo que me dice a mí el estándar internacional? ¿Qué se debe hacer dentro de la política pública? Yo evalúo con eso.
Yo no evalúo solamente porque me cayó bien la propaganda, o que me cae bien el ministro, o que en el servicio público me atendieron súper bien. No, uno, en la seriedad de nuestras organizaciones, uno evalúa con los estándares que nos deja el sistema internacional. Y Chile, que es un país neoliberal, muy reconocido a nivel internacional, por ejemplo, en materia económica, se evalúan de acuerdo a los estándares internacionales de economía. Chile es el único país de Latinoamérica que integra esta plataforma de países desarrollados que se llama OECD, OCDE, se lee OCDE, que lo van a ver en el documento. Entonces, cuando a mí me dicen, evaluemos la desigualdad de Chile, evaluemos si nosotros bajamos o subimos la pobreza, yo le digo, ok, evaluemos, pero el estándar de Chile es esta plataforma de países desarrollados. Yo no me evalúo con Argentina ni con Bolivia. Entonces, si nosotros nos metemos en este forro de meternos a suscribir instrumentos internacionales o tratados comerciales, yo elevo el estándar de evaluación. Eso es muy importante para el trabajo que nosotros desarrollamos. Entonces, para resumir, ¿quién viola los derechos humanos? ¿Quién es el violador de derechos humanos? El violador de derechos humanos es el Estado. No es una violación de derechos humanos si yo me agarro a combos con el vecino y lo termino matando. Yo, en el sentido estricto del concepto y de lo que significa su relación con el sistema internacional, yo estoy cometiendo un asesinato, y desde el punto de vista de los derechos humanos lo que corresponde es que el Estado de Chile ponga todos los instrumentos que tiene para materializar la justicia y finalmente se me haga un juicio justo, un debido proceso, con un abogado de por medio, y finalmente se emite una condena. Ahí se están respetando los derechos humanos en un delito que yo cometí. Pero si yo me pongo un uniforme de funcionario público o de policía, que es el hecho más conocido que conocemos, que hemos visto lamentablemente en el último tiempo, tanto en las movilizaciones estudiantiles como en la situación del pueblo mapuche, en mi calidad de representante de una institución del Estado o del Estado mismo, eso pasa a ser una violación de derechos humanos. Porque finalmente tú cometes una acción o cometes una omisión, porque no solamente son acciones, también son omisiones cuando tú estás desempeñando una labor en representación del Estado de Chile. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente porque siempre se presta como para muchas discusiones de quién viola los derechos humanos. La violación de derechos humanos solamente la cometen los Estados. Por eso son los Estados los que se evalúan finalmente en función de los instrumentos que suscriben y las políticas que realizan. Y las políticas que no realizan finalmente también son evaluadas, y ahí uno dice, mire, el Estado por omisión está violando los derechos humanos, porque teniendo un instrumento internacional que le permite mejorar sus políticas públicas, no lo ha usado, no lo ha ratificado, como hablábamos recién. Así que eso, se nos queda un tema muy interesante, que lo vamos a dejar solamente enunciado, y yo con esto les voy a dejar la pregunta que me pidieron que les dejara, que está al final del documento. Es sobre el tema de la no discriminación. La no discriminación está muy presente también como un principio que cruza todo el sistema internacional de derechos humanos. Y existe una serie de instrumentos internacionales que eliminan la forma de discriminación, ya sea racial, contra la mujer, contra las personas con discapacidad. Pero, y aquí va la pregunta, la discriminación es un concepto dual. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la discriminación, generalmente estoy alegando de que se está vulnerando el derecho de una persona porque es discapacitada. O a esta persona la discriminaron porque era mujer, o porque era bajito, o porque era negro, o porque era mapuche, o porque se viste raro. ¿Me entiende? Pero también, y ustedes han escuchado, que también se habla de la discriminación positiva. De la discriminación finalmente que desde el sistema internacional también se interpreta positivamente. Entonces yo genero instrumentos específicos para proteger a los niños. Yo genero instrumentos específicos para proteger a los pueblos indígenas. Y alguna gente me dice, pero eso también es discriminación, porque finalmente tú estás generando un instrumento para proteger los derechos de una persona en particular. Yo te digo, ok, efectivamente lo estamos haciendo, porque yo siento que esa persona tiene un grado de vulneración mucho mayor que otros sectores de la sociedad. Nuestra pregunta es, justamente, que ustedes revisen esta dualidad del concepto de la discriminación y me digan cuál de las dos, o si las dos finalmente son finalmente un concepto que se puede entender y leer desde la perspectiva de los derechos humanos. La discriminación, cuando hablamos de que se está discriminando a una persona,
o la discriminación cuando decimos se está favoreciendo a una persona. ¿Se entiende? Bueno, se lo dejo hasta ahí. Gracias por escucharme. Espero que no haya sido mucha la información. Tienen el documento anexo y nos veremos para la discusión de la otra semana en el grupo y para la próxima clase. Así que gracias a todos y a todas. Tenemos preguntas que ¿Sí? hemos recolectado durante la clase. Son varias. Y vamos a empezar por la primera, que es SPB Temuco. Pregunta para el final: ¿cómo se conforma un observatorio de derechos humanos? Eh, Mira, la idea del observatorio es una idea que surgió hace ya bastante rato como una forma, en el fondo es generar un grupo de trabajo que se dedica a mirar una política pública. Existen derechos, existen observatorios de carcelario, existen observatorios de derechos del niño, de las mujeres, de montones de temas. Yo trabajo en un equipo que se llama Observatorio Ciudadano y finalmente trabajamos con una mirada bastante amplia sobre los temas que tienen como eje finalmente el tema de las políticas indígenas. ¿Qué está pasando con el pueblo mapuche en el sur, por ejemplo, o con el pueblo Rapa Nui o con el pueblo Aymara en el norte? Pero lo miramos desde una perspectiva más ciudadana, integral, digamos, de cuál es la interrelación que existe entre esos pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad. Y hacemos una observación que finalmente significa también documentar, registrar, denunciar, monitorear y mandar esto al Sistema Internacional de Derechos Humanos. Un observatorio lo puede crear cualquier grupo de personas. Es una organización, está esta ley, la ley 20.500 de asociatividad que te permite crear una organización y eso finalmente no tiene necesariamente como una normativa internacional que te diga, mira, te lo tienes que hacer así o así o así. Si te quieres reconocer, sí, como un observatorio de derechos humanos para para realizar cualquier política pública, sí, te recomiendo restringirte a aquellas materias en las cuales el sistema internacional está preocupado de que se haga información, documentación, difusión, educación, investigación, capacitación. Son varias líneas que el Sistema Internacional de Derechos Humanos recomienda que pueden ser materias de trabajo dentro de un observatorio. Marco Ruiz Delgado, en algún minuto de la charla tú nos dijiste pacto y la palabra también convención. Marco Ruiz pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un pacto y una convención? Sí, en realidad cuando se crearon los dos instrumentos que se llaman Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno lo tiene que mirar. Recuerda que estábamos hablando de que después de la posguerra sale la Declaración Universal y viene como esta división del mundo, bipolaridad capitalista, socialista. Entonces finalmente se construyen dos instrumentos que se llaman pactos, que son como acuerdos finalmente sobre conjunto de principios, uno en la línea de los derechos civiles y políticos y otro en la línea de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero desde el punto de vista instrumental jurídico, son lo mismo que una convención. ¿Por qué? Porque los pactos internacionales, en el caso de Chile, para que sean instrumentos reconocidos por nuestro sistema jurídico, tienen que pasar finalmente también por el Parlamento y ser ratificados para que el Estado de Chile diga, ok, el pacto es parte de nuestra legislación. En el caso de los dos pactos son instrumentos bastante más importantes políticamente que las convenciones, porque son los dos primeros grandes instrumentos. Y finalmente, cuando veamos en la próxima clase el esquema de cómo se mueve el sistema internacional de Naciones Unidas, nos vamos a dar cuenta que los pactos crean principalmente como los dos grandes instrumentos con los cuales se monitorea toda la política pública internacional de derechos humanos. Las convenciones, si bien son importantes, son igual de importantes. Yo no le restaría no le haría una diferencia a los instrumentos, porque las convenciones también pasan por este sistema de ratificación y finalmente también crean como instrumento internacional una institucionalidad dentro del sistema internacional de derechos humanos de Naciones Unidas que permite el monitoreo de un país en particular. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño crea el Comité de los Derechos del Niño. La Convención contra la Tortura crea el Comité contra la Tortura, que son grupos especializados que desde Naciones Unidas monitorean las políticas públicas del país en particular, que es Chile. Se tiene que someter a revisión cada 4 años de todos los instrumentos internacionales, entre ellos de los dos pactos que recién nombrábamos. Martín Torres Rodríguez hace un comentario a ver qué te amerita, y es el siguiente:
Y es que la herencia de la dictadura no solo es su constitución violenta y fascista, es la opresión mental. Tita Merita ese comentario. Es un buen comentario, porque mira, si tú miras la realidad latinoamericana, y seguramente el compañero que hizo la pregunta lo tiene bastante claro, eh, la dictadura chilena es quizás una de las dictaduras más sofisticadas que se provocaron en América Latina. No sé si han visto una película que se llama La Doctrina del Shock, de una periodista canadiense, se la recomiendo, la pueden buscar en YouTube. Es una película que finalmente describe cómo el proceso en Chile, a partir del golpe militar, construye un modelo político y económico que necesitaba ciertas condiciones. Una es la represión, pero si uno compara la represión de Chile con la represión en Brasil o con la represión en Argentina, uno se da cuenta que en realidad acá la represión, si bien fue violenta y cruel, no fue tan masiva como en Argentina. ¿Por qué? Porque en Chile fue tal el grado de especialización que aquí se dedicaron a cambiar todos los instrumentos con los cuales se rige nuestra vida. Desde lo que nosotros conocíamos antes como las cajas previsionales, que ahora son las ISAPRE, hasta el sistema de salud, hasta la política educativa, un montón de instrumentos nuevos que finalmente se consagran con la Constitución Política de Chile y que finalmente, ¿qué es lo que hacen? La dictadura militar finalmente provocó el mayor cambio cultural del país. El mayor cambio cultural, un cambio que todavía finalmente nos asusta y nos provoca finalmente muchos desafíos porque finalmente cómo construyes los derechos humanos es una cosa que también lo puse en el texto, con un país súper individualista y con un país súper consumista. Y eso finalmente es un cambio de la mente de la gente. Es un cambio de la mente que va en función de un modelo económico y todas las cosas que nosotros vemos cotidianamente tienen que ver con esa mentalidad. Incluso las cosas que se denuncian ahora, con la situación de la Polar, la colusión de la farmacia, el tema de los pollos, el tema de los chanchos, lo que estamos viviendo ahora con el conflicto con Enersi, tienen que ver con esta mentalidad finalmente economicista que nos instalaron a nosotros y que está aquí, está metida aquí, muy fuerte en la gente. ¿Cuánta gente pide un mall para su barrio? No se lo crean, es mucha la gente que quiere un mall en su barrio. Y uno le dice, pues eso es una aberración. Bueno, esa es un poco la mentalidad que nos crearon. Y por otro lado, la dictadura, con su grado de especialización también en la tortura y en la represión, inculcó dos cosas que están metidas aquí en nuestra cabeza: el miedo y la desconfianza. Todavía hoy, por ejemplo, y seguramente algunos de ustedes lo han vivido como experiencia personal, han tenido, por ejemplo, o hermanos, o hijos, o conocidos, familiares, por ejemplo, de chicos que van a las protestas y los papás le dicen no vayan. Porque es su propio miedo que se lo transmiten al hijo. Y es un miedo que finalmente les quedó metido por la dictadura militar. Hay montones de ejemplos. Hay chicos incluso que han pasado por centros de salud mental acá en Santiago, se los cuento porque es una realidad, justamente para tratarse este miedo que sus padres le han metido en la cabeza, justamente porque es el miedo que les ha quedado de la dictadura militar. Y la desconfianza, todo este fenómeno que nosotros vivimos ahora, con la clase política, con las instituciones del Estado, tienen que ver con el grado de desconfianza que nos metieron durante la dictadura militar. Este modelo vive del miedo y la desconfianza. Así que igual nosotros que tenemos que tener mucho cuidado qué cosas de esas finalmente nosotros también reproducimos ahora, actualmente. A mí me hace mucho sentido tu pregunta, creo que es una reflexión muy interesante. Estupendo. Nos quedan 10 preguntas, esta es la de Fernando Rubí. En el ámbito de los derechos humanos, ¿cómo afecta a la población LGTB, supongo que es lésbica, gay, Sí. transexual y bisexual, el proyecto de la ley Hinspeter? El proyecto de la ley Hinspeter. ¿Cómo? Mira, no sabría decirte en realidad, si, para ser bien sincero, cómo va a afectar directamente para allá. Yo lo único que puedo decir es que efectivamente es un proyecto que nace de una mentalidad muy conservadora y muy discriminatoria. Finalmente es un proyecto que alimenta un gen discriminatorio que se va a traducir finalmente en el accionar de la fuerza pública, porque no es Hinspeter el que te va a ir a buscar a la casa o te va a pegar en la calle, te va a enfrentar al sistema judicial o a la fuerza pública directa, que en este caso es la policía de carabineros, y creo que finalmente es una ley que reproduce estos males que estábamos conversando en relación a la pregunta anterior. Yo creo que efectivamente la ley Hinspeter, si bien intenta hacer un control de la seguridad pública,
finalmente lo que sigue inoculando dentro de la sociedad es justamente esta mentalidad más represora y más discriminatoria, y eso creo yo efectivamente puede afectar a todos estos movimientos y organizaciones y personas que están reclamando sus derechos como los LGTB. Sí. Marco Ruiz Delgado, la falta de acceso a campañas de SIDA en Chile, ¿no es una falta a los derechos humanos al acceso a la información? Sí, por supuesto. Eso es un tema que se tiene que pelear. Por eso creo que el trabajo que se está haciendo acá de esta plataforma y de esta fundación en particular de Savia, donde estamos ahora, es justamente tratar de que eso se asuma con mayor responsabilidad. O sea, obviamente uno, lo dijimos hace un rato, tenemos que hacer una lectura de las políticas que hay en Chile a partir de los estándares internacionales de derechos humanos y finalmente a partir un poco de los desafíos, acuérdense de la progresividad de los derechos humanos, porque si yo digo efectivamente, mira, el estándar internacional ya se me quedó corto, bueno, tenemos que elaborar propuestas que mejoren ese estándar y presionar no solamente en Chile, sino que afuera para que eso finalmente se vaya mejorando, pero yo creo que las campañas de información en Chile, yo he visto parte de la campaña que se hizo para la televisión, que finalmente no sé cuándo salió en la televisión, pero se puede revisar en internet. Es una campaña que tiene serias limitaciones si uno lo mira desde el punto de vista de los derechos humanos. Creo que no están ahí expresadas todas las opiniones, porque eso es el tema de la libertad de información, que se, por último, uno siempre van a haber diferencias dentro de la sociedad. Seguramente siempre van a haber sectores que ven el tema del SIDA de una manera distinta como la ves tú. Pero la libertad de información significa que tú tienes que tener las mismas posibilidades que ese otro sector a entregar el mensaje que a ti te parece el más adecuado para finalmente trabajar este tema tan importante sobre el cual la mayoría de ustedes están bastante más metidos que yo. Estupendo. Agrupación Jane, ¿qué pasa con las empresas que siguen vulnerando la ley y piden el test de ELISA para acceder a un trabajo? Chuta, aquí estamos como muy específicas las preguntas en relación a un tema que no es un tema de mi dominio público, pero te entiendo que eso es justamente lo que se está peleando, de que eso no se haga, po. No, que no se haga, y finalmente ya tenemos mucha legislación afuera en otros países que dan cuenta de que efectivamente el estándar internacional dice que eso no se puede hacer. Pero eso es parte de nuestro desafío. Nosotros tenemos que, y por eso es importante el monitoreo de lo que está pasando en el tema del SIDA, porque efectivamente pareciera que hay una serie de temas que se están provocando finalmente en distintas partes de Chile, con las empresas, al interior de los hospitales, en el acceso al trabajo y en una serie de otras materias que no están siendo monitoreadas adecuadamente. Y yo creo que efectivamente ese es un tema que en muchas empresas todavía pasa a ser como el certificado de reclutamiento. O sea, no sé si se acuerdan que hace un tiempo atrás en Chile, si tú no mostrabas tu certificado del servicio militar, no podías hacer una pega, po. Eso era así de tonto. Eso ya no se hace, o sea, es como muy raro que alguien te pida un certificado de esa naturaleza para poder acceder a un trabajo, pero yo siento que efectivamente el tema de la discriminación hacia los portadores de SIDA sigue muy presente ahí, y yo creo que efectivamente hay empresas que directamente te piden una serie de antecedentes para saber si tienes SIDA, si consumes droga y otra serie de cuestiones. Incluso en algunas empresas te piden hasta el certificado de matrimonio. O sea, hemos llegado a ese nivel de tontería en algunas empresas también. Entiendo que es Antonio Benavides, pero se identificó con Marco Ruiz, así que nuestras disculpas Ya. si lo identificamos mal. Sí, En nuestra algún disculpa. momento tú señalaste, cuando señalaste lo del ejemplo de la persona que mataba a otra, y señalaste la palabra el debido proceso. Sí. Nos pregunta, ¿puedes definir a qué se refiere esto de debido proceso? Mira, el debido proceso se entiende que tú tienes todas las garantías para tener un juicio justo. Eso es un concepto internacional, es quizás la mayor cantidad de denuncias que se revisan en el sistema interamericano, que es este sistema que vamos a revisar en la próxima clase, que es el sistema regional de América de Derechos Humanos. La mayor cantidad de denuncias que llegan son justamente por faltas al debido proceso. ¿Qué son faltas al debido proceso para que entendamos la idea del debido proceso? A ti te detienen por un delito, supongamos la muerte de que yo cometí un asesinato, me detienen. La policía me lleva detenido y me golpea en la comisaría.
yo denuncio eso en el tribunal y el tribunal no me pesca. Y se hace el loco con la cuestión. No hay una investigación sobre esa materia. Después hay una serie como de pruebas que yo tengo que finalmente me permiten a mí aminorar mi responsabilidad e incluso decir que yo no fui responsable del asesinato, y esas pruebas finalmente no son presentadas ante el tribunal. Cuando tengo un abogado que no hace bien su pega, un abogado defensor, o cuando tengo un fiscal, que en el fondo es la persona que me acusa, y finalmente se fija en que yo soy negro, o que soy asiático, o que soy mapuche, y eso lo usa finalmente como una insinuación de que efectivamente por esa condición yo maté a la otra persona. No sé si me entiendes, hay como una serie de cosas que para que ocurra un debido proceso tienen que ser así casi sagradas, casi, o sea, hay ciertas reglas que se tienen que cumplir, desde que tú caes detenido hasta que tienes la calidad de imputado, como se llama en nuestro sistema penal, hasta que tienes un juicio y finalmente tienes una sanción adecuada y proporcional a la pena que tú finalmente, al delito que tú cometiste. También es una falta al debido proceso cuando tú tienes una pena que a todas luces, revisando los antecedentes del caso, parecieran muy exageradas en relación a lo que ocurrió. Es lo que pasa, por ejemplo, un caso que ha sonado mucho en la prensa, que hemos tenido huelgas de hambre muy grandes con la situación del pueblo mapuche. El pueblo mapuche ha alegado las faltas al debido proceso porque a ellos se les aplica un instrumento jurídico, que es la legislación antiterrorista, que no se le aplica a ninguna persona más. Bueno, los chicos del caso Bombas, por ejemplo, los chicos del caso Bombas salieron todos absueltos. Y los chicos del caso Bombas salieron todos absueltos porque la gravedad de las faltas al debido proceso eran, los jueces no podían pasarlas por alto. La investigación, cómo se hizo, la construcción de pruebas, los testimonios falsos, los peritajes falsos, la situación de vulneración de derechos que hubo los chicos cuando estuvieron encarcelados, todas esas cosas son faltas al debido proceso. Entonces, para resumir, el debido proceso es una condición muy particular y muy especial que te garantiza a ti tener un acceso a la justicia adecuado, y la falta del debido proceso, como les decía también, es un tipo de vulneración que es quizás una de las más recurrentes que ocurren. Mucha gente no está de acuerdo con los juicios que se le hacen porque faltaron pruebas, porque el abogado no trabajó bien, porque sintió que los jueces lo discriminaron. Entonces, todo eso construye lo que nosotros llamamos el debido proceso. Ok. Nos quedan 6 preguntas. Tratamos nos de quedan resumir 8 minutos, sí. Tratamos Así que respuestas cortas. Vamos a ¿sí? hacer. Tenemos, no sé si ellos te Sí, escuchan. sí, Ellos te escuchan ya. Martín nos pregunta, ¿se vulneran todos los días nuestros derechos? Veo que luchamos y no pasa nada. En este sentido, ¿cómo podemos hacer visibles esas violaciones? No es que pase nada, yo estoy de desacuerdo contigo. Yo creo que eso le hace, no es respetar la historia de millones de personas que han luchado para que tú tengas los derechos que tienes hoy. Seguramente no estás de acuerdo ni contenta con todos los derechos que tienes, pero todo lo que puedes disfrutar hoy día es porque millones de personas antes hicieron este proceso de trabajar para que se construyera el instrumento y pelear para que esta cuestión fuera aceptado. Hay, no sé, hay millones de historias que yo te pudiera contar en relación a muchos derechos. El primer instrumento internacional de Naciones Unidas es la Organización Internacional del Trabajo, y es porque finalmente después de la Revolución Industrial de mediados del siglo XIX, millones de trabajadores empezaron a pelear por este cuento de las horas laborales, el salario justo. Imagínate, todo ese proceso que hoy día se conmemora siempre el 1 de mayo. Es una historia como para recordar que finalmente todo esto es un proceso en construcción. ¿Que existen violaciones ahora? Por supuesto que existen. Y nuestra pega actual es pensar en las generaciones futuras y pensar que nosotros ahora podemos finalmente reconstruir estos derechos, educar para que la gente respete los derechos humanos y tener presente, como en alguna parte del documento tú lo vas a leer, los derechos humanos en este minuto son como el paradigma o el horizonte político que mucha gente se plantea, no como el ideal de la sociedad, pero sí los ideales más justos que uno pudiera alcanzar para sentir que vive en una democracia. Ok, aquí hay varias consultas que voy a juntar de Víctor Ulianov, que también se generó una serie de comentarios, sobre todo respecto a la ley Zamudio, Sí. lo limitada que es, que no es completa. Sí.
Pero vamos a tomar estas dos preguntas de Víctor que ha esperado harto. ¿Solo se puede evaluar la política pública considerando la perspectiva de los sistemas internacionales? Y la segunda pregunta de Víctor es, ¿solo se puede evaluar la política pública considerando la perspectiva de los sistemas internacionales? No es la misma, disculpen. Ah, ya. O sea, uno podría buscar a lo mejor otra perspectiva, porque si no te gusta la perspectiva del sistema internacional, uno podría decir en realidad, mira, el sistema internacional tiene ciertas serias limitaciones para que yo haga una evaluación de la política pública en Chile, y seguramente la hay en muchas materias. Pero yo creo que el desafío finalmente es tener claro de que si tú revisas finalmente una evaluación de derechos humanos de todos los países del mundo, te vas a encontrar que en ningún país del mundo se respetan todos los derechos humanos. Siempre hay alguna falencia, siempre hay algún problema. Algunos gravísimos totales, en otros menos graves, pero que finalmente terminan afectando los derechos humanos de grupos de personas. Además, esta idea de la progresividad hace que, si tú lo miras desde otras culturas, desde otros países, los temas de derechos humanos son súper diferentes. Por ejemplo, si tú te planteas el tema del medio ambiente en Chile, en un barrio cualquiera, el problema es seguramente la basura o los perros vagos. Si tú te paras, por ejemplo, en una ciudad alemana y planteas desde un barrio el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos humanos son los migrantes y los barrios de los migrantes y las casas de los migrantes. Entonces, siempre este tema es un tema en construcción, y lo que nosotros tenemos por ahora son estos instrumentos por los cuales, yo repito, ha peleado mucha gente antes que nosotros. Entonces, eso es el horizonte que tenemos ahora. ¿Que ese horizonte se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar, y que la realidad va a ser a lo mejor seguramente distinta para mis hijas y para los hijos de mis hijos, seguramente va a ser distinta, y ellos van a tener que luchar finalmente para que esa realidad con la cual ellos miran los derechos humanos se plasme en estos instrumentos internacionales, porque finalmente necesitamos construir un sistema que sea igual para todos, con el cual nosotros podamos finalmente no solamente medir la política pública, sino que construir la política pública. Porque una cosa es la medición y otra cosa finalmente es la promoción del derecho. Yo puedo finalmente decir, mira, la política de salud de mi comuna es malísima, si yo la mido con el estándar de derechos humanos, no pasa ningún estándar. Entonces la pregunta que yo hago es, bueno, ¿cómo yo cambio la política de salud de mi comuna? Y ahí empiezo con esta rueda, bueno, que hay que cambiar el sistema de salud nacional, y para cambiar el sistema de salud nacional hay que cambiar el sistema político, porque hay que cambiar las leyes. Eso es finalmente el dilema que nos plantea el tema de los derechos humanos. Es un tema que tiene esa complejidad y finalmente ese desafío, principalmente para aquellos que se quieren meter a un trabajo social. Víctor también nos pregunta, los derechos varían en cada persona. ¿No serán los satisfactores los que varían de una persona a persona? A ver, que los derechos no varían de persona a persona, dicen. Los derechos varían en cada persona. ¿No serán los satisfactores los que varían de persona a persona? Sí, hay. Lo que pasa es que hoy todos somos, todos somos personas, digamos, ya. Pero todos somos súper diferentes. Seguramente nos juntamos acá a una mesa 20 personas, somos todos amigos, lo pasamos súper bien, pero a la hora que empezamos a medir la calidad de vida, seguramente todos tenemos cosas muy diferentes en la cabeza cuando medimos la calidad de vida. Y esos son indicadores que se construyen ahora en muchas ciudades, en muchos barrios, finalmente para medir finalmente qué es lo que un colectivo de personas mide en su barrio, por ejemplo, para sentir que tiene una calidad de vida adecuada: pavimentación, iluminación, control de los perros, mayor seguridad, un montón de temas ahora. Sí, pues el nivel de satisfacción es muy distinto para cada persona. Lo que los derechos humanos intentan hacer no es generar, no pueden generar satisfactores para todo el mundo. Lo que generan finalmente son primero principios orientadores, y finalmente orientaciones para las políticas públicas que se deben aplicar en cada país. Entonces, que eso finalmente satisfaga a todo el mundo, eso nunca lo va a hacer. Mira, en el tema del derecho a la educación, cuando acá mucha gente dice, bueno, pero que la educación no puede ser gratuita, y empiezan a decir, estos cabros andan puros chasconeando en la calle porque en realidad están alegando una cuestión que no puede ser. El derecho a la educación gratuita es un derecho que está establecido en este Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales desde el año 66. Ahí dice, ¡pum!, la educación primaria, secundaria tiene que ser gratuita, y dice que la educación superior tiene que tender a ser gratuita. Imagínate, esa cuestión se escribió
en la década del 60 del siglo pasado. Entonces, y eso es un instrumento internacional vigente en el Estado de Chile. Entonces, cuando yo digo, si yo mido eso como un estándar de satisfacción, alguna gente me va a decir es que en realidad los ricos tienen que pagar. Y yo te podría decir, en realidad a mí eso no me satisface, porque yo en realidad pienso en una sociedad igualitaria y yo creo que todo el mundo debiera tener acceso a la educación gratuita, independiente del estándar que tenga ahora de social, digamos, si gana más plata o menos plata a su familia, porque eso es otro derecho que viene encadenado con este, del cual yo también tengo que buscar una resolución que es mejorar los niveles de igualdad del país. Entonces, depende cómo lo mires. Yo creo que si uno lo mira de un punto de vista individual, obviamente los niveles de grado de satisfacción van a ser muy disímiles, pero efectivamente los derechos humanos lo que tratan de establecer son como ciertos principios orientadores y en algunos casos muy específicos para las políticas públicas que debieran generar un estándar de satisfacción por lo menos ideal para un conjunto de la sociedad. Estupendo. Cumplimos ya una hora. Nos quedan aún dos preguntas muy breves. Sí, breve. SP Temuco, ¿dónde podemos acudir para denunciar la violación de los derechos humanos? Súper complicado. Los organismos de derechos humanos en Chile prácticamente han desaparecido después de la dictadura militar. Es un tema no menor, ¿ah? Y eso también tenemos que mirarnos para adentro y decir por qué nosotros desde la sociedad civil no tenemos grupos profesionales que trabajen en temas de derechos humanos. En Temuco hay algunas organizaciones, está el Observatorio Ciudadano, está el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, está un grupo de profesionales jóvenes que trabajan principalmente temas indígenas que se llaman CITSUR. Por lo menos la novena región tiene algunos lugares donde puedes conseguir información y algún nivel de orientación. No ocurre en todas las regiones, pero en la medida que nos vayan preguntando podemos indicar dónde pueden finalmente acudir a satisfacer alguna información que requieran en materia de derechos humanos. Martín Torres Rodríguez es una pregunta con un comentario en general. ¿Cómo logramos empoderar a una persona que ha vivido estigmatizada toda la vida? Una chica trans, que además tiene VIH, es pobre, es prostituta, es negra, ha sido vulnerada siempre. El problema de la discriminación es que las personas quedan vulneradas en lo profundo de su personalidad. Sí, eso es una realidad. Imagínate, llevamos del golpe militar cuántos años y mucha gente que pasó por esos traumas iniciales está en atención constante clínica, lamentablemente, incluso ellos, sus familias completas, porque finalmente hay un círculo que se arma en torno a estos fenómenos. Y creo que efectivamente en el caso de chicos, chicas homosexuales o gente o chicos trans, el tema de la discriminación provoca finalmente estos daños en la salud mental que son bastante complejos. Necesitamos, y esto tómenselo en serio, necesitamos instituciones eh, que trabajan esos temas. O sea, porque nosotros no solamente se trata de organizar, no solamente de organizar y pelear por nuestros derechos humanos, también se trata como de hacernos cargo un poco de estos problemas que se provocan de daños personales a la salud principalmente. Y eso es un tema que no es fácil de resolver porque si tú vives en una ciudad que es discriminadora, difícilmente vas a encontrar equipos profesionales que tengan la pertinencia y capacidad adecuada para atender a una persona que va a contar una experiencia de esa magnitud. Entonces es un desafío para nosotros construir equipos profesionales que puedan atender de mejor manera eso. Seguramente en Chile existen algunos, yo te digo honestamente desconozco si eso es así y seguramente lo podemos preguntar acá después con la fundación, pero es un tema delicado, pero necesitamos finalmente tener equipos para todo, equipos para hacernos cargo de los daños causados y equipos para hacernos cargo también de que efectivamente ese daño no se vuelva a causar más adelante y eso significa promover esos derechos. Pepe, estamos cerrando tus últimas palabras. Sí, bueno, agradecerle, espero que haya sido comprensible todo lo que tratamos de conversar. Revisen el documento, no me interesa que se aprendan todas las cuestiones de derechos humanos de memoria, pero sí que tengan presente cuestiones muy claves. O sea, esta idea de sujetos universales de derechos es una idea súper clave, estos principios de los derechos humanos, estas características de los derechos humanos es súper clave y que finalmente si muchos de ustedes están en organizaciones ahora o van a armar organizaciones, tener clave que ese rol de organizador o de dirigente social implica que tienen que tener una formación política y social en el cual el tema de los derechos, el de los derechos humanos es muy clave finalmente porque
te abre muchas puertas finalmente para trabajar con los grupos y los colectivos, y finalmente te da una dimensión especial para alegar tu derecho y trabajar por la promoción de esto y por la defensa de estos también. Así que agradecido de estar con ustedes y nos veremos para la próxima clase.